todo el juicio, es decir, toda la oración, toda la proposición categórica. Y concepto o término es solo el concepto, valga la redundancia. Entonces, la proposición que contiene al término mayor se llama premisa mayor. Y tal y como dice el primer enunciado, suele aparecer la premisa mayor en el primer lugar. Cuando ello no ocurre, nosotros tenemos que invertirlo. Esto vale tanto para figura como modo, por si ya tienen esa inquietud. Ahora les voy a presentar un silogismo que justamente tiene invertidos. Veamos por qué. En este caso, si todo lobo es animal y ningún animal es mortal, entonces ningún lobo es mortal. Aquí vemos que el término mayor es mortal y como localizamos que este concepto aparece en la segunda premisa, entonces nosotros sabemos que nuestra premisa mayor es la segunda. Es decir, aquí tendríamos que hacer la inversión. ¿Cómo hacemos la inversión? Pues, como la norma indica que la premisa mayor debe ir en primer lugar, colocamos el segundo de los juicios en primer lugar, luego bajamos al segundo lugar el que aparecía antes como primero y la conclusión que se queda exactamente en el mismo lugar. Entonces tenemos, ahora sí, cuando se nos presenta un silogismo como este, en donde las premisas estaban invertidas, nosotros lo hacemos, yo lo hice acá físicamente, pero ustedes pueden hacerlo mentalmente, es decir, solo saber que cuando la premisa mayor está en el segundo lugar, está como segunda premisa, pues nosotros tenemos que invertirla. Eso es muy importante porque, por ejemplo, ahorita les voy a explicar el modo, que no es más que la sucesión de juicios, y aparentemente este silogismo sería de modo AEE, sin embargo, su modo es EAE. Espero que con eso se hayan despejado algunas de las dudas que he podido constatar que han tenido, porque me la han planteado en los otros en las otras secciones. Ahora sí les voy a explicar. Se le llama modo al orden en que se presentan los juicios dentro de un silogismo, como ya les mencioné hace un rato. Este es el mismo ejemplo. Si todo animal es mortal y todo lobo es animal, entonces todo lobo es mortal. Aquí podemos ver que los juicios se presentan ordenados como A, A, A. De esa cuenta, el silogismo tiene modo A, A, A. Eso es muy simple. Si yo les pregunto cuál es el modo de un silogismo, pues simplemente ustedes me dicen 3 letras que corresponden con las clases de los juicios. Por supuesto, la primera letra representa a la premisa mayor, la segunda letra a la premisa menor y la tercera a la conclusión. En este caso no hay ningún problema, mortal es nuestro término mayor y eso hace que todo animal es mortal sea la premisa mayor. Está en el primer lugar y además aquí pues son 3 juicios clase A, no alteraría el modo, pero sí la figura, como vamos a ver después. Aquí tenemos otro ejemplo, es el mismo que les comenté hace un momentito, y podemos verificar que el término mayor es mortal. Eso hace que la premisa mayor sea ningún animal es mortal. Como la regla indica o la norma indica que hay que invertirlo si aparece la premisa mayor en el segundo lugar, pues hacemos la operación que ya les comenté, trasladamos la primera premisa, la segunda premisa al primer lugar, la que aparecía como primera premisa la bajamos al segundo lugar y la conclusión se queda igual. De manera que en este caso el modo del silogismo es EAE. ¿Estamos? Porque al invertir tenemos que nos queda como premisa mayor un juicio E, como premisa menor un juicio A y como conclusión un juicio E, como no podía ser de otra manera. ¿Estamos? Ahora tenemos un tercer ejemplo en donde todo está bien, que es el que ya habíamos citado, y su forma es, su modo es A y I, puesto que la premisa mayor es un juicio A.
la premisa menor es un juicio I y la conclusión es un juicio I. Muy bien, si tienen alguna duda, me la pueden plantear en este momento, no hay ningún problema. Recuérdense que no puedo ver ahorita nada más que mi pantalla, entonces no puedo saber, me imagino que alguien escribió alguna duda por el chat, yo no lo puedo ver, entonces si tienen alguna duda, que sea a través de su micrófono, por favor. Buenas tardes, licenciado. Era yo. Vic, una Sí, consulta. bueno. Por ejemplo, usted lo que explicaba anteriormente sobre el orden de las premisas. Usted Ujú. está establecido de que el término mayor pues puede estar en la primera y en la segunda y pues invertirlo. En la construcción de los silogismos, por ejemplo, el de los ejercicios, en donde no va la respuesta, esa nosotros tendríamos que verificarla luego de sacar la conclusión y Así ya, es. perdón. Cuando se nos pide que nosotros redactemos la conclusión, somos nosotros quienes vamos a establecer cuál es la premisa menor y cuál es pues sí, el término menor y el término mayor, y con ello premisa menor y premisa mayor. Entonces, generalmente es el cumplimiento de las reglas lo que nos va a inducir a colocar un concepto en el sujeto o en el predicado, ¿verdad? Porque a veces si coloco, por ejemplo, si acá hubiera colocado, bueno, acá no se da ese caso, pero hay casos como, por ejemplo, cuando la conclusión es un juicio o un juicio A, en donde no podemos nosotros elegir dónde colocar los términos, puesto que tenemos que jugar con la regla 7. Eso lo vamos a ver dentro de un momentito. Lo cierto y la respuesta concreta es que si se nos dan dos premisas y nosotros tenemos que redactar la conclusión, la primera importancia que debemos dar es a encontrar una conclusión que sea válida. Es decir, una conclusión que no contravenga ninguna de las 7 reglas. Posterior a ello, si fuera posible, entonces ya elegimos si poner como sujeto o predicado un término para alterar o no el orden de las premisas. Lo vamos a ver dentro de un momentito y tal vez eso va a aclarar un poco más. Gracias, licenciado. A usted. Bueno, ya vimos, modo es el simple orden en que aparecen los juicios o las proposiciones categóricas, siempre considerando que la primera letra corresponde con la premisa mayor, la segunda con la menor y la tercera con la conclusión. La figura se refiere a... Lo vivo. hola, No, eso por no. lo menos va a salir en la Eso no. presentación. Te está diciendo lo vivo, papá. Por favor, apague su micrófono, mi estimada, ¿sí? Se entiende como figura el orden o la forma en que está colocado el término medio. Recuérdense que el término medio aparece en las dos premisas y no en la conclusión. Entonces, según en dónde aparezca los términos medios, así va a ser conocida una premisa. Como siempre, se establece sobre la base de que la premisa mayor está colocada en primer lugar y la menor en el segundo. Esto es lo que ya explicábamos. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar el término mayor. A partir de ello, reconocemos en dónde se encuentra de las dos premisas y con ello ya sabemos cuál es nuestra premisa mayor. Entonces, sobre esa base se establece siempre la premisa mayor arriba. Si estuviera abajo, la invertimos para determinar su figura y su modo. Aquí tenemos, hagan caso omiso a eso que está abajo, no, se me olvidó borrarlo. La primera figura consiste, hay 4 figuras del silogismo, y siempre en función de cómo se combina el término medio. En la primera figura, el término medio se encuentra como sujeto de la premisa mayor y como predicado de la premisa menor, como muestra esta gráfica. Ustedes pueden ver ahí el término, la M que simboliza el término medio, la P al término mayor y la S al término menor.
Para quien se le facilite más lo gráfico, la primera figura se identifica porque se forma una S. Si se toma en cuenta como vértice el espacio que ocupa el término medio. Aquí hay un ejemplo ya concreto, o ya con conceptos concretos. Todo animal es mortal y todo lobo es animal, por lo tanto todo lobo es mortal. Aquí tenemos un ejemplo de primera figura, puesto que el término medio aparece como sujeto en la premisa mayor y como predicado en la premisa menor. En este caso se trata de primera figura, modo A, que es siempre con el que empiezo porque es el más sencillo de explicar. Aquí tenemos otros ejemplos. Recuerden, estos son solo ejemplos, no es que yo esté agotando aquí todas las posibilidades, sino que estamos anotando otros ejemplos con diferente modo, siempre dentro de la primera figura. Aquí tenemos, ustedes pueden ver ahí, lo resalté en rojo, el término medio sigue apareciendo como sujeto de la premisa mayor y como predicado de la premisa menor. En este caso es primera figura, modo E-A-E. Otro ejemplo, solo que ahora con modo A-I-I. Muy bien, entonces, primera figura, el término medio aparece como sujeto en la premisa mayor y como predicado en la premisa menor. Si trazamos una línea, se formaría una S. La segunda figura se caracteriza porque el término medio aparece como predicado en ambas premisas. Es decir, está en el extremo derecho. Si hacemos el trazo, nos quedaría una C invertida. Y aquí tenemos un ejemplo. Fruta es el término medio, aparece en ambas premisas como predicado. En este caso se trata de un silogismo con segunda figura y modo AEE. Aquí están otros ejemplos, siempre con la segunda figura. En este caso estamos hablando de un silogismo con segunda figura, modo AOO. Como pueden ver, el concepto fruta, que es el término medio, aparece como predicado en ambas. Eso es lo que caracteriza a la segunda figura. Aquí tenemos otro ejemplo en donde el término medio aparece como predicado en ambas premisas, solo que en este caso se trata de segunda figura, modo E-I-O. Muy bien. La tercera figura es como que al revés de la segunda. En este caso, el término medio aparece del lado izquierdo como sujeto en ambas premisas. Es fácil reconocer porque al trazar la línea nos quedaría una C. Recuérdense, primera figura, S. Segunda figura, C invertida. Tercera figura, C. Muy bien. Ustedes pueden ver ahí un ejemplo en donde el concepto libro es nuestro término medio y aparece como sujeto en ambas premisas. En este caso se trata de tercera figura, modo I-A-I. Aquí tenemos otros ejemplos, siempre tercera figura, solo que en este caso modo O-A-O. Y un ejemplo más de tercera figura con el modo A-I-I. Uno más, el último, con el modo E-I-O, tercera figura. Si tienen alguna duda, me interrumpen, no van a tener pena. Esto creo que es algo bastante sencillo de comprender. La complicación suele venir cuando las premisas están invertidas, pero pues yo esperaría que ya se haya comprendido. La cuarta figura es la más bonita, a mí se me hace hasta rítmica, hasta parece un vals, se construye una Z, sas, 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 como el zorro, y se caracteriza la cuarta figura porque el término medio aparece como predicado en la premisa mayor y como sujeto en la premisa menor. De esta manera, les decía, si trazamos, se formaría una Z,
Y aquí tenemos un ejemplo. Como pueden ver, ciudadano en nuestro término medio aparece como predicado en la premisa mayor y como sujeto en la premisa menor. En este caso se trata de un silogismo de cuarta figura, modo A, E, E. Aquí tenemos otros ejemplos. En este caso se trata de cuarta figura con el modo I, A, I. En este caso, de nuevo, cuarta figura con el modo E, I, O. Muy bien. No sé si tienen alguna duda. Yo tengo una duda, Lick. A ver, ¿cuál es su duda, estimadísima compañera? Con